Oramos. Amén. Comenzamos nuevo capítulo. Vamos a entrar en el capítulo 7. ¿Y qué le parece si vamos directamente a las Escrituras? Capítulo 7, vamos a leer desde los versículos 1 hasta el 9. Un amén cuando estén listos. Amén. Juan 7, versículo 1 hasta el 9. Vamos bastante rápidos con nuestra serie. Siempre me sorprende, especialmente conociendo al pastor. Vamos a la palabra. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. Quisiera que piense conmigo en la introducción del Evangelio de Juan. ¿Cómo comenzamos el Evangelio de Juan ya hace un par de meses? En el capítulo 1 miramos esta introducción y Juan nos dice estas palabras. Él dice en el versículo 9 al 11, dice: la luz verdadera, la luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Jesucristo, el Dios hecho carne, venía al mundo. Dice que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo que hizo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Desde la introducción, Juan nos está diciendo de que esta va a ser una historia realmente trágica. ¿Cierto? Juan nos advirtió de lo que estaba él a punto de contar, que iba a ser una historia realmente trágica. El mundo que por él fue hecho no lo recibió. El mundo, el mismo mundo que fue creado a través del Hijo eterno de Dios, no lo conoció ni lo recibió cuando vino en carne humana. Y hemos visto esto ya por varias semanas, en los capítulos 2 hasta el 6, hemos visto cada día, cada semana el rechazo de las personas hacia Jesús. Hemos visto que algunos cuantos, pocos, algunos han creído. Pero también a través de esas semanas aprendimos que si llegaron a creer, si estas personas, los pocos que llegaron a creer, ha sido porque, no fue porque ellos fueran necesariamente buenos o sabios, o porque fueran necesariamente espirituales, sino porque Dios, por su misericordia y gracia, los ha traído hacia Él a través de Cristo y de su Espíritu Santo. Unos pocos, muy pocos lo siguieron, pero la gran mayoría simplemente lo rechazó. Había una multitud, muchas personas que lo siguieron hasta el desierto, pero también se apartaron de él, lo rechazaron. La élite religiosa, los judíos, los grandes maestros de las Escrituras, los que se jactaban de conocer las Escrituras, lo odiaban y le eran hostiles hacia él. Pero incluso algunos que parecían, porque algunos parecían ser realmente sus discípulos, también se apartaron de él cuando Jesús empezó a ser más específico en quién realmente es él, en su esencia, en su misión y de dónde él viene. Se empezaron a apartar de él. Jesús no se dejaría encajar en un molde, en el molde que ellos tenían. Jesús no dejaría que eso sucediera. Él no les permitió que ellos decidieran qué clase de rey él sería. No los permitió definir quién realmente él iba a ser. Y aquí en el capítulo 7 nos enteramos que no solamente todas estas personas,
pero nos enteramos que incluso los miembros de su propia familia también lo rechazan. Los miembros de su propia familia. Y todavía más adelante vemos que sale de esta región apartada, sale de Galilea y va a la gran ciudad, y ahí también es rechazado, y no solamente es rechazado, ahí lo quieren matar. Muchas veces sentimos y escuchamos estas historias y decimos, man, estas personas eran duras de corazón, eran malas, pero realmente, hermano, esa es la condición en la que nos encontramos o nos encontrábamos. Muchos de nosotros nos encontramos en esa misma condición, rechazando a Jesús hasta este momento. Y simplemente vemos todo este rechazo. Al final de todo este pasaje, vemos el gran peso de lo que el profeta Isaías profetizó 700 años acerca de él, en Isaías 53. Capítulo 3, miren lo que dice, 700 años antes de que él viniera está hablando de Jesús y dice, despreciado y desechado de entre los hombres. Despreciado, desechado de entre los hombres, valor de dolor, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Isaías 53:3 dice, despreciado, desechado, menospreciado y no lo estimamos. Wow. Ahora la pregunta que cobra interés es una pregunta importante. ¿Por qué la gente rechaza a Jesús? ¿Por qué las personas lo rechazan? ¿Por qué responden a Él de la manera como Él lo hace? Porque vemos que algunos simplemente lo malinterpretan por completo. Otros escuchan su mensaje, sus enseñanzas y les son ofensivas. Sienten que el mensaje de Cristo es ofensivo. Yo no quiero ser parte de ese mensaje exclusivo que quita a ciertos grupos de personas. Otros simplemente lo odian y son hostiles contra él. Pero cualquiera que sea la respuesta, el Evangelio de Juan deja claro que Jesús fue verdaderamente despreciado y desechado por los hombres, tal como lo profetizó el profeta Isaías. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo despreciaron? ¿Por qué las personas lo rechazan? Y supongo que podríamos hablar mucho acerca de eso y es difícil discernir la motivación específica de cada hombre, por qué cada persona lo rechaza. Pero si vamos a la raíz, al centro del problema, podríamos afirmar con toda seguridad que es la condición del corazón humano lo que determina cómo una persona responde a Cristo y a su Evangelio. Es la condición del corazón humano lo que determina cómo una persona responde a Cristo y a su Evangelio. Es el corazón. Y lo podríamos analizar de esta manera. Me gusta el libro que están estudiando las mujeres. Si usted no se ha unido a estas enseñanzas de mujeres, habla de esos cambios profundos. Me gusta, mira estas preguntas. ¿Qué amamos supremamente? ¿A qué o a quién amamos de manera última y definitiva? ¿Qué es lo que nosotros consideramos que tiene valor supremo? ¿Qué consideramos que es digno de nuestro afecto, nuestro anhelo, admiración y en última instancia de nuestra devoción? ¿En qué o en quién buscamos felicidad o satisfacción? Creo que las respuestas a estas preguntas nos van a ayudar a entender por qué las personas rechazan a Cristo. Y piénsalo un poco, lo podríamos analizar. Mire, es el corazón del hombre donde está el problema. Pecado es amor mal direccionado. Pecado es amor mal dirigido, es amor revuelto, confuso y desordenado. Pecamos cuando amamos las cosas que no deberíamos amar y pecamos cuando no amamos las cosas que deberíamos de amar. Pero ese es el pecado superficial, como menciona este libro también, pero hay otro pecado aún más profundo, porque aun cuando amamos las cosas buenas, las que sí deberíamos de amar, pecamos cuando las amamos de manera desordenada, de manera revuelta, dando más valor o dando más amor a las cosas de valor inferior y menos amor a las cosas de valor superior. Pecamos cuando amamos más y adoramos más a la creación en lugar de adorar
al Creador. Y eso es en última instancia lo que hacen aquellos que rechazan a Cristo y a su evangelio. Aman al mundo más que a Dios, que creó el mundo y lo que hay en él. Hay una razón por la cual el mayor de los mandamientos es este, Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Hay una razón porque el primero de los 10 mandamientos es este: no tendrás otros dioses delante de mí. Dios está cuidando el corazón. El corazón es el problema, el corazón del ser humano. Y a medida que vayamos estudiando este capítulo 7, a medida en las próximas semanas vamos a ir estudiando todo este capítulo, y hay algo que va a quedar claro después de todo esto. Los hombres y las mujeres se niegan a identificarse con Cristo primeramente porque aman al mundo, porque aman la alabanza de los hombres y porque aman recibir la gloria que le pertenece a Dios. Aprenderemos eso. Los hombres rechazan, no se identifican con Dios, no se identifican con Cristo porque aman al mundo, porque aman la alabanza de los hombres y porque aman recibir la gloria que le pertenece a Dios. La aman más que a Dios. Para decirlo en otra manera, los hombres y las mujeres rechazan a Cristo y a su evangelio porque aman las cosas de la tierra, la prosperidad material, la aprobación de las demás personas. Aman recibir la exaltación propia. Y muchas veces, aún haciendo las cosas buenas que deberíamos de hacer, las cosas que somos llamados a hacer, las hacemos de la manera incorrecta o por la motivación incorrecta. Alguien podría estar trabajando para la obra del Señor con la motivación incorrecta, haciendo las cosas que somos llamados a hacer para nuestra propia alabanza, para ser admirado por los hombres, para recibir la gloria que le pertenece a Dios. Ese es el problema, es el corazón del hombre. Y aquí en estos versículos que leímos, en lo que estudiamos, se nos habla de una interacción entre los hermanos de Jesús y él, o sus medios hermanos. Y la cuestión es que los miembros de su propia familia, ellos tienen opiniones sobre qué es lo que Jesús debería de hacer o cómo debería de obrar en su ministerio. Ellos tienen opiniones acerca de cómo él debería de ganar más seguidores, lo que él debería de hacer. Y miren los versículos 3 al 5, lo que le dicen. Dice, nos está relatando la palabra de que estaba cerca la fiesta de los tabernáculos y Jesús no quería ir. Él tiene su plan, él entiende a qué vino, él entiende su propósito, pero sus hermanos están ansiosos porque vaya a esta fiesta y le dicen: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. ¿Por qué? Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Le dice, si estas cosas haces, si realmente haces estas cosas que tú dices, Jesús, si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Ve y muéstrate. Pero nos dice, Juan agrega, porque ni siquiera sus hermanos creían en él. Entonces, ¿cómo deberíamos de entender esta petición de los hermanos de Jesús? ¿Cómo deberíamos de entenderla? ¿Cómo deberíamos de analizarla? Bueno, algunas personas afirman que lo que sucedía con los hermanos de Jesús era de que ellos simplemente no creían por completo. Ellos estaban completamente tan incrédulos de Jesús que ellos creían que era un fraude. Hasta ese punto llegaban los hermanos de Jesús. Según este punto de vista, la incredulidad de los hermanos era tanto que ellos querían que él fuera para que fuera asesinado. Y deberíamos de entender esta petición como una petición sarcástica con planes maliciosos. Y le decían, si realmente, yo no creo que realmente seas quien dices que eres, pero si realmente eres quien dices que eres, sube y ve allá, con la intención de que al hacerlo se metiera en problemas. Pero realmente me parece que el punto apunta a otra dirección. Me parece que lo que los hermanos lo que está pasando con ellos es que ellos sí realmente creen las obras de Jesús. Ellos sí creen que Jesús puede hacer estas cosas y lo que le están diciendo es, ve, sube para que tengas éxito, empieza a trabajar en este ministerio de esta manera.
Empieza, porque ellos sí podían creer en algunas cosas porque sabemos de que ellos habían sido testigos de sus milagros. Sabemos que, por ejemplo, ellos fueron testigos de lo que sucedió en las bodas de Canaán. Querían que Jesús subiera para ganar más discípulos. Y le decían, el momento es ahora, Jesús. Deja de jugar aquí en este pueblito, aquí en la Galilea rural. Sube, vete para allá, vete a la gran ciudad. Mira que la mayoría de tus seguidores ya se han apartado. ¿Por qué no te vas? Dejas de jugar en este pueblito y subes a la gran ciudad donde están todos estos líderes religiosos, donde están los eruditos, los sabios, los que conocen la Escritura. Ve y testifica enfrente de ellos. Vete para allá. Ve a ganar más discípulos. Sube a Jerusalén. El momento es ahora, le dicen. Y creo que este es el significado de lo que ellos le están diciendo. Ellos sí creen, pero sin embargo el texto nos dice que en realidad no creen. Y parece contradictorio, pero es lo mismo que hemos venido viendo a través de todo el Evangelio de Juan. Es coherente con lo que hemos aprendido. Todo el capítulo nos ha venido a decir que hay personas que creían y que lo seguían en él, pero que realmente no creían. Es completamente coherente. Hemos visto que hasta el momento muchos decían creer en Jesús, pero realmente no lo hacían. Habían muchos discípulos que realmente eran falsos y temporales. ¿Y por qué eran falsos y temporales? Porque no recibieron a Jesús tal como Él se reveló. No lo recibieron como realmente es, sino que lo recibieron hasta después de convertirlo en lo que ellos querían que Él fuera. Ellos recibieron a Jesús que ellos idealizaron. Y eso lo vemos hasta el día de hoy. Personas que reciben a Jesús, pero solamente después de hacerlo como ellos deberían, ellos piensan que Jesús debería de ser. Reciben al Jesús que ellos han creado en sus propias mentes. Ellos querían un rey, pero no querían el tipo de rey que Jesús era. Cuando aprenden que el reino de Jesús no es de este mundo, simplemente empiezan a perder todo tipo de interés y se empiezan a marchar. Quieren un Salvador, pero cuando se dan cuenta que ese Salvador salvará a través del sufrimiento y del dolor, la emoción que tenían simplemente disminuye. Se van, lo dejan. Ese Salvador no es el Salvador que yo quiero. Yo no quiero un Salvador que me salve a través del sufrimiento. Yo quiero un Salvador que me prospere. Creo que es lo mismo que ocurre con los hermanos de Jesús. Ellos realmente quieren que Jesús suba a la fiesta para poder prosperar en el ministerio, para que ese ministerio vaya creciendo. Pero lo que queda claro es que la idea de prosperidad que los hermanos de Jesús tenían y la idea de prosperidad o de avanzar en el ministerio que Jesús tenía es completamente diferente a la de ellos. Y es tan diferente que el texto nos dice que ni siquiera sus hermanos creían en él. En el versículo 6 Jesús les deja claro que ha venido a cumplir una misión muy particular. Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre está aquí, les dice. En otras palabras, les está diciendo, yo estoy haciendo algo muy, muy específico. Yo estoy en una misión muy particular, dice Jesús. Sé a dónde voy, sé lo que tengo que hacer, sé cuándo lo tengo que hacer. Ustedes, en cambio, siempre andan buscando oportunidades para avanzar en sus propósitos. Ustedes están buscando que esto avance de la manera como ustedes quieren. Yo sé lo que tengo que hacer y cuándo lo tengo que hacer. Y en el versículo 7 les dice, el mundo no puede odiaros a vosotros, a sus hermanos. El mundo no puede odiaros a vosotros, pero a mí sí me odia, les dice. ¿Pero por qué? Porque doy testimonio de él que sus obras son malas. Este versículo es clave para entender lo que está sucediendo. Este pasaje es completamente clave. La razón por la que los hermanos de Jesús no fueron odiados como lo fue Jesús es porque ellos amaban al mundo. Esa es la razón. Los mundanos, las personas que realmente no han sido convertidas, ellas aman al mundo y el mundo los ama a ellos. Ellos no entran en conflicto. Ellos están en comunión. Las personas que aman al mundo y al mundo, los inconversos, no hay un conflicto, viven en armonía.
La gente del mundo ama a la gente del mundo porque tienen su mundanalidad en común. Pero el mundo odia a Cristo y a los que son suyos. ¿Pero por qué? El texto nos lo dice, porque Cristo testifica de ellos que sus obras son malas. Quienes viven en un estado de oscuridad espiritual odian la luz. Y el hecho de que los hermanos de Jesús no fueran odiados por el mundo sugiere que en realidad todavía ellos eran parte del mundo, queriendo que el ministerio de Jesús prosperara por medios carnales. Pero entonces Jesús les respondió, no, yo no voy a esa fiesta, no subo a esa fiesta, no sigo sus consejos, yo sé lo que estoy haciendo. Versículos 8 y 9 les dice, no subo a esa fiesta porque aún no ha llegado mi hora. Después de decir esto, él se queda en Galilea. Quiero hacer algunos puntos de aplicación en esta tarde de hora, y hay algunas aplicaciones que son tan claras que ni siquiera se necesitan exponer tanto, y tiene que ver con amar a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios supremamente, y con amar las cosas buenas que Dios nos ha dado, las cosas buenas que debemos amar, pero amarlos de la manera correcta, en el lugar correcto, y solamente amar esas cosas que sí debemos amar después de haber amado a Dios, después de amar a Dios supremamente sobre todas las cosas. Podemos amar a nuestra familia, a nuestros hijos, en el lugar correcto, de la manera ordenada. Podemos amar nuestro ministerio, sea que usted esté trabajando para la obra del Señor, pero su ministerio no es más que Dios. Amamos a Dios sobre todas las cosas. Pero hay otros puntos de aplicación que me gustaría resaltar. Note que los propios hermanos de Jesús no creían en Él. ¿No le parece increíble que los propios hermanos de Jesús no creían en Él? Yo pienso, si alguien iba a creer en Él cuando Él viniera, y pensaría que por lo menos su propia familia iba a creer en Él. Si usted es de las personas que cree que lo único que es necesario para que una persona crea en Jesucristo es la respuesta libre y voluntaria a la oferta del Evangelio. Si usted eso cree, si usted cree que lo único que es necesario para que una persona crea es su libre albedrío para que pueda aceptar el Evangelio, pensaríamos que ellos deberían de haber creído. Si eso es lo único que implica. Pero el hecho de que los hermanos de Jesús no creyeran en Él señala una vez más la triste realidad de la condición del hombre y la total depravación del hombre, porque ni siquiera sus hermanos creían en Él. Ni siquiera sus hermanos creían en Él. Creo que el hecho de que los hermanos no creyeran en Él nos ayuda también a entender nuestra relación con nuestra familia, con nuestros hijos. Creo que aplica profundamente a los padres, a los que tenemos hijos, cuyos hijos no caminan con el Señor. Es cierto que como padres debemos criar a nuestros hijos en el Señor, debemos predicarles la palabra, enseñarles la palabra, guiarlos en el camino de Cristo, orar por ellos, orar con ellos, capacitarlos. Todo eso es cierto, y también es cierto que una buena crianza da buenos resultados. Instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Pero recuerde que eso es un principio bíblico, no es una promesa. No es una promesa. Es un principio útil que nos sirve como cristianos de cómo debemos obrar con nuestros hijos. No es una promesa. Ha habido muchos niños criados en un hogar cristiano, criados en un hogar con padres que los guían en las Escrituras, y simplemente de mayores no caminan con el Señor. ¿Y qué debemos hacer con eso?
debemos entender que la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. ¿Por qué? Porque ni siquiera sus hermanos creían en Él. A pesar de que sus hermanos estaban cerca de Él, caminaban con Él, fueron criados con Él, y a pesar de que fueron criados por padres piadosos. Ellos fueron criados por padres piadosos y aún no creían en Jesús. Algunos de ellos con el tiempo, si no es que todos, eventualmente creyeron, pero por un tiempo no lo hicieron. Y mi hermano, si usted ahora está luchando en su vida con hijos adultos que no caminan con Cristo, mi hermano, no se castigue. Si usted hizo algo malo como padre, ¿quién no lo ha hecho? Mírenlo como pecado, pídales perdón al Señor por ese pecado, ore por ellos. Si es necesario, pídale perdón a su hijo por el mal cometido, pero no se castigue. Voy a decir esto sin rodeos. Si usted realmente cree que su paternidad ha causado que sus hijos amen o no amen a Cristo, quiere decir que usted no entiende la doctrina de la salvación, ni entiende la soberanía de Dios. Si usted cree que sus hijos ahora aman a Cristo porque usted fue un buen padre, o rechazan a Cristo porque fue un mal padre, entonces usted no entiende la soberanía de Dios. Y si comprende esa soberanía de Dios, quiere decir que no tiene una aplicación clara de lo que esto quiere decir. No tenemos la capacidad de que nuestros hijos vivan para vida eterna ni que perezcan eternamente. Nosotros no tenemos esa capacidad. Todavía ellos tomarán decisiones desde su propio corazón. Y es Dios el que debe dar vida a ellos, es Dios el que debe vivificar, es Dios el que debe iluminar esos corazones. Un punto más de aplicación, mire que vemos que Jesús caminó por varios sufrimientos y todo ese sufrimiento lo vivió sin el apoyo de su familia. Sabemos que es maravilloso tener el apoyo de nuestra familia, especialmente cuando estamos pasando por situaciones difíciles. En lo personal, puedo dar testimonio de lo bueno que es tener el apoyo de nuestra familia en situaciones de angustia. Pero Jesús soportó muchas dificultades y todas esas dificultades sin el apoyo de su familia. Él superó todo esto sin el apoyo. Y aquí hay otro recordatorio de unos versículos que me gustan tanto en Hebreos 14:15 que dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él sufrió lo que sea que usted esté sufriendo rechazo de su familia, siente que camina por dificultades sin el apoyo. Él también lo vivió. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, al igual que nosotros, pero sin pecado. Así que ahora acérquese pues con confianza al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el tiempo de la necesidad. Él sabe lo que es ser rechazado por la familia. Y Él es capaz y está dispuesto a darle gracia y fortaleza si usted está pasando por esa misma situación. Si usted camina sin el apoyo de su familia. Último punto de aplicación y con este cierro. Debemos orar para que el Señor transforme los corazones. Realmente debemos orar para que el Señor transforme los corazones. Si realmente es cierto de que las personas necesitan ser transformadas del corazón para poder recibir a Cristo, realmente debemos orar para todas estas personas. Debemos orar para que las personas que no han conocido a Cristo, su corazón sea transformado. Nuestros familiares que no conocen, que ese corazón sea transformado. Nuestro propio corazón sea transformado cada día. El propósito de nosotros no es simplemente ser salvos, el propósito es ser a la imagen, cada día más a la imagen de Cristo. Cada día nuestro corazón necesita ser transformado cada día. Debemos orar por eso.
Debemos orar porque las personas que aman al mundo más que a Dios puedan llegar a amar a ese Dios que los creó y a su Hijo Jesucristo, al quien Él dio para que pudieran ser salvos. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar para